Tiaguaristi charla con personajes del fútbol en una conversación directa, sin necesidad de pintas. Esto es Sin Gambeta. Fútbol sonoro del blog de Tiaguaristi. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todas las personas que escuchan siempre el podcast Fútbol Sonoro. Hoy tenemos una charla muy especial con una persona que está vinculada al deporte y al fútbol pues desde niño y que ahora a sus 42 años continúa y que queríamos hablarse algunas semanas o algunos meses, pero bueno, supimos esperar, nuestro invitado supo esperar y el momento es este para encontrarnos y conversar sobre su vida, sobre sus retos, sobre su familia, sobre anécdotas, sobre gente, sobre fútbol. Andrés Felipe Orozco Vázquez. Andrés Orozco, a usted le quitan mucho el Felipe, ¿cierto? Normalmente le quitan mucho el Felipe. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo va todo? Tiago, un placer, hombre, un placer. Te felicito por lo que haces, porque me parece que lo haces con pasión, con amor, con criterio, siempre tratando a la persona como persona antes que cualquier cosa, y eso es de resaltar. Mira, el Andrés comenzó en el fútbol, pero cuando por ahí en la calle me dicen Felipe o Pipe, pues puta, ya sé que son gente del barrio o gente de mi familia, porque mira lo que vos decías, o sea, el Felipe se utiliza poco, claro, se utilizó mucho. Sí. Desde pequeño, ¿cierto? En mi adolescencia, en mi niñez. Ahora, Andrés y Andrés Orozco, pues como para redondear. O sea que cuando te dicen Pipe o Felipe, de una ubicás que es alguien que te conoce de niño, de pronto por fuera del fútbol, lo que es familiar. Sí, no, seguramente, porque por ahí Andrés ya no es que se hable con respeto o que se llame con respeto, sino que se hable ya de una época hacia acá. Entonces no solamente es el Felipe o el Pipe, sino también los apodos que en ese tiempo están en los barrios. Ahí sí ya como, conecto, y lo conozco de tiempo atrás, y ahí me ubico un poco más fácil. Entonces esa es como lo que te quería decir en cuanto a los nombres. Bueno, eso es una charla sin gambeta, pero bueno, tampoco para tratar temas complicados. De pronto alguna anécdota saldrá, de pronto algún recuerdo que no se cuente mucho, de pronto algún sentimiento fuerte. Y nuestra intención es resaltar a las voces del fútbol, a los personajes del fútbol y del deporte también, sobre todo desde esa parte humana y desde esa parte también como persona. No es hablar con Andrés Felipe Orozco, el ahora técnico y antes futbolista, sino de pronto encontrar al Andrés Felipe Orozco Vázquez, amigo, papá, hijo, futbolista, defensor, técnico, todas esas facetas en una sola persona, porque en últimas uno es todo eso. Así que bienvenido, Andrés. ¿De qué barrio, hombre? En esa infancia, ¿qué barrios hicieron parte de tu formación? ¿O qué municipios o qué pueblos? No, yo soy paisa de la comuna nororiental, nacido en Aranjuez, pero a los 2 años nos trasladamos para Campo Valdés. Pues prácticamente toda mi niñez y mi adolescencia fueron en ese barrio, del cual fui muy feliz, ahí cerca de La Pajarera y del Chispero. Cuando tuve la suerte y la fortuna de poder conseguirle a mi mamá su casa, pues ahí nos trasladamos como a los 22, 23 años para la América, Los Olivos. Pero en realidad mi niñez y mi adolescencia y mi felicidad fueron en el barrio Campo Valdés. Estamos aquí en tu casa y te agradecemos mucho pues permitirnos estar acá con el blog y con el podcast, y hay por aquí 2 perritos que seguramente en cualquier momento van a aparecer. ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es la historia? ¿Le gustan mucho los animales? Mira, yo creo que toda la vida he tenido perros. ¿Ah, sí? O sea, desde que vivía en la casa de mi madre, de mi padre y de mis abuelos. Mi padre ya no está, pero siempre convivieron juntos al lado de mis abuelos maternos, y me acuerdo de que siempre tuvimos perros. O sea, es tanto que un día llevan un perrito, o sea, ya teníamos un Frespuder chandés, porque era también sí, algo como cruzado con chanda. Que es propio de los barrios antioqueños, claro, ese perrito. Pero a mi mamá le regalan otro Frespuder chandés negro, y el tío mío en su loquera lo puso Tizón, o sea, Tizón, enmarcando que era un perro, ¿sí? ¿Cómo es posible que a los 5 días lo cargábamos una cosa y otra y no le veíamos que era un perro por ningún lado? Era perra. Entonces a lo último pues se cambió de nombre, y de esas historias para acá tuvimos a Colino, tuvimos a Cachiro, hoy tengo a Mila,
que es una perrita que por ahí está adoptada y hace parte de nuestra familia. Mi señora, lo que marca o que me marca con mi señora en cuanto a la convivencia, en cuanto al matrimonio, a todas esas cosas, también tuvimos un perro, lo compramos en Argentina, Manolo, ya no está, pero murió a los 16 años. Dejó a Horacio, que es el otro perro que tenemos acá, también viejo él, tiene 13 años. Entonces yo digo, hermano, que no hay como los perros, no hay como los animales. O sea, yo soy un defensor, un amante de los perros, porque tienen mucho para enseñarnos a nosotros. ¿Te han dicho alguna vez que no te creíste el cuento de ser futbolista profesional? Porque es algo que voy a empezar por ahí, la vida tuya, el recorrido tuyo en el deporte. Yo estaba muy niño cuando vos empezaste a jugar, ¿cierto? Pero obviamente te vi jugar desde niño y en Medellín, en todos los equipos internacionales, Selección Colombia, luego volver. Disfruté mucho de Andrés Felipe Orozco en Envigado porque es el equipo que más sigo y que más me gusta y estuviste ahí muchos años, pero siempre has sido un profesional muy cercano a la gente, por lo menos a nosotros los periodistas, y lo que yo veo a la gente que se te acerca con respeto y que te habla, que a los jugadores también, a los jóvenes. ¿Cómo tomaste vos eso de ser futbolista profesional? Porque da mucha fama, mucha plata, mucho reconocimiento, y también algunos piensan que por eso están por encima de otras cosas. Es un error, o sea, yo comienzo por el final, cuando se piensa que estás por encima del otro, no solamente por ser futbolista, sino por tener algún poder más adquisitivo o económico, ya vas errando, ¿cierto? Ya vas perdiendo. ¿Por qué? Hombre, yo soy hijo único, crecí en una familia abundante, se puede decir, porque mi padre y mi madre siempre vivieron con la familia de mi madre, entonces con mis tíos, con mi madre, con mis abuelos, siempre convivía, aparte pues de que nunca me alejaron de la familia de mi padre, y éramos muchos primos, muchos tíos. Cuando decís abundantes, ¿en cantidad de gente o en abundancia de dinero? No, en cantidad de gente, no, en cantidad de gente. Entonces, hombre, me la empecé a creer, o sea, como deportista, como profesional, ya muy viejo, o sea, estando en selección de Antioquia, juveniles, algo así, 16, 17 años, que era complejo debutar. Pero nunca me la creí de que siendo deportista, siendo futbolista o ganando un buen sueldo, fuera más que alguien. Entonces, mis años anteriores incluso, yo recuerdo, Santiago, que en el barrio Campo Valdés, pucha, nunca se perdió la esencia. O sea, se cambió de barrio, pero en esos años que vivía allá, en Medellín era figura. Entonces nos sentábamos a jugar ajedrez, y eso te cuento que jugaba el pastelero, que llegaba el popular, llegaba desafortunadamente a jugar alguien que estaba metido en las drogas, los amigos de uno, o sea, era una cantidad de gente donde uno en realidad no desconocía a la persona que estuviese. O sea, todo el mundo se trataba por igual, y eso fue algo que me enseñaron desde mis inicios. Independientemente de lo que tengas, sea persona, porque pienso yo, y me enseñaron a mí, que siendo persona tenés que entrar en cualquier parte. Siendo futbolista y mala persona, puede que no. Entonces, eso nunca se cambió, y no voy a cambiar ahora que ya me retiré, que fui campeón, que tuve también momentos muy malos y que fueron 20 años de carrera. Ahora yo creo que estoy en la misión, no solamente de enseñarle a mis hijos, sino de enseñarle a la gente, o llevarles el legado a la gente, de que la persona no tiene precio y tenemos que encaminarnos por ahí. Por eso la espera por esa charla, por eso que te lo digo sinceramente, Andrés, por ese sentido tuyo, porque lo siento y siento que la gente lo siente. O sea, amigos míos que te conocen sienten la calidad de persona que sos, y muchos futbolistas jóvenes ni hablar, lo que me cuentan de vos y de otros compañeros tuyos. Lista de equipos del aficionado. Sería un podcast solo hablar de eso, pero digamos, en resumen, ¿cuál fue ese recorrido hasta llegar al profesionalismo de los equipos aficionados? Que es el tema que más me gusta a mí. No, y no muchos. Mira que yo empecé jugando en el barrio, en la calle, era callejero total, pero a la vez estudiaba en el Salazar Herrera, y el Salazar tenía equipos en la Liga Antioqueña de Fútbol, sí, y tenía buenos equipos, porque era un grupo de amigos que estudiábamos allí y que competíamos. En ese tiempo era séptima división, sexta, quinta, cuarta, e hice el proceso ahí. Enfrentamos a Nacional, a Medellín, y solamente había una quinta, una sexta, una séptima, entonces era un torneo muy lindo. De ahí, con el mismo equipo, se llamó por el patrocinador, que era el padre de un amigo, Servicemento. Entonces era Salazar era Servicemento,
sí, pero el mismo equipo, la misma liga y las mismas divisiones menores. Siendo de Servicemento, fui capitán de Selección Antioquia, fui capitán de Selección Colombia, torneos juveniles, y lo que te quiero decir es que fue tan corto el recorrido en divisiones menores, porque nunca jugué una primera B, una primera A, una primera C, hablando departamental, Sí. que era el único jugador en esas selecciones Colombia, que no tenía o que no era parte De un profesional. de un equipo profesional, y era capitán, con Dulio Miranda. O sea, no es que este lo llevó el técnico de Servicemento y quedó. Entonces fue muy lindo eso, muy lindo que la gente decía, pucha, ¿y este de dónde viene? Servicemento. Y no se desconocía. Entonces fueron en realidad Servicemento y Saracera, que era mi colegio. Y en ese equipo, Servicemento, eras ¿qué tipo de jugador? Aparte de ser capitán y de ser líder, ¿qué tipo de jugador y qué tipo de joven eras? Plaga, salir, no salir, amiguero, tímido, extrovertido, ¿cómo? Callejero total, o sea, callejero 100%. Y dentro de esa calle, pues existía los partidos en el barrio. Nunca fui de esquinas, pero sí me sentaba con muchos amigos, era muy amiguero. Fui juicioso, aparte que no tenía la posibilidad de tener con qué salir a la calle ni con qué rumbear, pero cuando tenía los partidos de liga, me concentraba en mi casa. Entonces ya era ese viernes el niño diferente de la cuadra, ya salía hasta las 9 de la noche, me entraba, dormía bien y al otro día competía, a diferencia de muchos compañeros míos, incluso amigos míos que hoy hicieron otra cosa. No fui indisciplinado, no fui bebedor, pues hoy en día me puedo tomar 2, 3 cervecitas, 2, 3 roncitos y eso hace parte pues de la vida, pero en ese entonces, sin saber que iba a ser el fútbol mi pasión, pero sí quería llegar a mi partido de una buena manera. Entonces, plaga sí, buen estudiante más o menos, nunca perdí años, callejero sí, amigable sí, y tímido obviamente con las mujeres porque me mantenía con un grupo de amigos pensando en otra cosa. O sea, que novias pocas en esa adolescencia, infancia. Sí, pocas, muy pocas, o sea, en realidad, pucha, o sea, no teníamos ni para tomar fresco. Entonces mantenía con un grupo de amigos ahí en las escaleras del frente de mi casa. Y a veces comprábamos un perro, un hot dog, y era un mordisco para cada uno. Entonces, estábamos en otro cuento, no es como hoy que están las redes sociales, que está, o sea, que está a la vuelta de la esquina esa facilidad de poder conseguir una amiga, un amigo o cualquier cosa. No, en ese tiempo estabas encaminado con tus amigos, unos de ellos decidieron seguir por otra vía, desafortunadamente de 25 que éramos, sabemos 5 o 6 vivos, pero éramos ese grupito de amigos como que disfrutábamos cada momento, porque es que era cada momento, o sea, que eran todos los días, de todos los años, donde había algo por hacer en esas escalas, y entre esas cosas por hacer, pues mucho fútbol también. ¿Trabajaste en algo de joven o de pelado? ¿Te tocó por tu plata o por apoyar en la casa? No sé, pero ¿te tocó ser como futbolista trabajando de otra cosa? No, y todavía. Me gusta esa pregunta, ¿sabes por qué te hago? Porque mira que trabajar nunca ha sido deshonra, y como no teníamos esa posibilidad de tener un peso, nunca me faltó nada, nunca me faltó arroz con huevo ni los frijolitos, pero sí tampoco me sobró. Entonces, te decía al principio que nunca, a pesar de que mi padre falleció a los 10 años en una fecha de futbolera, cuando Nacional quedó campeón de la primera Copa Libertadores, ese día lo mataron allá al frente de Macro, nunca me alejaron de la familia de mis padres. Y la familia de mi padre siempre fue muy trabajadora. Vendían chanclas, de esas que tocaban puerta por puerta, fueron revendedores de boletas, sí. Pero de los bravos. Sí. O sea, hacían de todo, eso hicieron de todo, y yo creo que también en parte por ellos salió uno como berraco, no, o al menos como berraco a la hora de emprender, sí. Yo a trabajar. No sé hacer muchas cosas, digamos, cosas del hogar, cosas para arreglar, pero sí sé que puedo trabajar honestamente y poder conseguir el sustento del día a día y más de mis hijos. Entonces, me acuerdo que eran las chanclas 3B, buenas, bonitas y baratas. Me acuerdo del precio, 5.000 pesos en esa época. Tocábamos por el Peñol, que cuando llaman los municipios, por Belén, por todas partes. Me acuerdo que un día, hermano, casi nos pegan porque le vendimos 2 chanclas izquierdas a una señora, hermano, y cuando fuimos a cobrarle, casi nos pegan con unas chanclas. Fui revendedor, me llevaba el tío mío porque mis padres me llevaban al estadio mucho tiempo.
Cuando falleció mi padre, pues, ya no había esa manera, y mi mamá también ha quedado un poco sentida con el fútbol, pero mis tíos siguieron siendo futboleros, entonces yo era que guardaba las 50, 100 boletas y ellos me enganchaban con un chusito y después aparecían, vea, páseme 10 nortes, páseme 10 sur, y después me tiraban la liguita, entonces fue muy sano, eso es muy bonito. ¿En qué época fue eso más o menos? No, te estoy hablando de la época del 90, 91, 92, sí, incluso estando en la universidad, porque también hice 3 semestres de contaduría pública, puta, yo tenía el contacto con mis tíos. ¿Para todos los amigos o qué? ¿Le conseguía la gente? Claro, Copa Libertadores, Nacional, venga a ver, y les iba a hacer fila al estadio para comprar las boletas y rendérsela a ellos. Entonces, esas platas que llegaban este hermano servían de mucho, así fuera muy poco, pero servían de mucho porque no tenían nada en el bolsillo. Y de un momento a otro tener para tomar el fresco, para invitar o para pasar un rato bueno, yo creo que era algo bacano. ¿Por qué tu mamá quedó resentida con el fútbol? ¿La muerte de tu papá tuvo que ver algo con fútbol? Claro, mira que ellos me acompañaban a entrenar, ellos me llevaban al estadio, pero fue una fecha de fútbol. Okay. O sea, es que Nacional queda campeón a las de 8 ayer, no me recuerdo el horario de la noche, que fue en Bogotá, y a las 11 llaman a mi mamá que mi papá pues, lo habían matado por robarle. Entonces, ¿qué pasa? Que no tuvo que ver nada del fútbol porque a lo último tenés tu fecha, pero sí, al otro día que estábamos enterrando a mi padre, ella le retumbaban o sea, el país de fiesta. El país de fiesta, sí. La música, todo el mundo pues en otro cuento y nosotros enterrando pues a un ser querido, que no tiene nada que ver del fútbol, pero sí se ausentó más o menos unos años y después siguió pues siendo la persona que me acompañó siempre, al lado después de mi esposa, que cuando ya estuve con ella también nunca se separó de mí y siempre fue una compañía básica y fundamental en todos los compromisos que tuve. ¿Tu mamá vive en este momento? Sí, gracias a Dios. ¿Cómo se llama? Luz Elena Vázquez. ¿Y dónde está? ¿Qué hace? ¿Con quién vive? Mi mamá, no, ya ella no trabaja, ella vive con mi abuela materna, 2 tíos y una tía, que es como la familia con la que me levanté yo desde pequeño. ¿Vas a visitarlos constantemente? ¿Qué relación tienes con ellos? Con ella hablo todos los días, por teléfono, la bendición me parece fundamental, que me la dé diariamente, y cada 10 días trato de ir, tomar un tintico allá, de saludarla, obviamente también porque tiene uno otras obligaciones, que más que los hijos y el hogar y el trabajo, pero siempre está presente y trato siempre de estar cerca a ellos. El ser humano, aquí estamos conociendo mucho de Andrés Felipe Orozco, incluso yo, que creo que conozco un poquito, pero que me encanta conocer todas estas cosas. Volviendo al fútbol, siempre defensa central, en el Salazar, Servicemento, ¿en qué posiciones además? Volante mixto. Ah, no le creo. Y jugaba bien, pero mira que hubo algo... ¿Vos cuánto medís? 1,83, 1,84. Volante mixto, sí. Grandecito. Grande, sí, pero mira que en el fútbol yo creo que una de las características mías, o que más resaltaban, era el buen pie, ¿cierto? El salir jugando desde atrás. Eso se le debe mucho a que toda la vida estuve en otra posición, ¿sí? Y esa posición fue volante mixto. Entonces, casualmente, el profesor Jesús Ramírez Chucho, un día me dice, no, vení, jugame de central, en una selección de Antioquia. Ahí nunca más me movió. Además, algún día jugué con Internacional de Porto Alegre de volante, algún día jugué con Dorados de volante, algún día jugué con Quindío de volante, obviamente no toda una temporada, pero sí 2, 3 partidos por necesidad, pero fue el profesor Jesús Ramírez que me cambió totalmente la posición y se le agradece enormemente y de por vida, porque eso fue la que me dio la posibilidad de surgir en el fútbol colombiano. Ahora son otras épocas con las selecciones Antioquia. Yo soy de los raros porque soy un enamorado de la selección. En estas épocas a ustedes les tocó algo muy lindo que representa ahora pensar en esas selecciones Antioquia, Andrés, cuando jugabas representando un departamento que en ese tiempo era otro momento y otra forma. No se veía tanto fútbol internacional, no sabíamos la nómina titular del PSG, no sabíamos ni un suplente del Manchester United. Ahora ha cambiado todo. Pero ¿cómo recordás esa época de la selección? Recordar es vivir, dicen por ahí, hombre. Mira que está en la selección de Antioquia, ya te cambiaba el chip. Ah, güey, puta, esto en la selección de Antioquia, puedo llegar. Pero si no estás en la selección de Antioquia, estabas muy lejos de llegar. Entonces era como el primer triunfo para el futbolista aficionado de poder vestir los colores de la selección de Antioquia. Aparte, lo que representaba para el barrio, para la familia, para uno, ya te miraban distinto. Ah, esta selección de Antioquia. Ah, güey, pucha, mira este. Eso era un caché.
y era un gusto y un placer y un honor poder vestirla. Fueron 3 selecciones de Antioquia, una de ellas incluso campeona, después de 10 años de no quedar campeona en juvenil, con un combo. Hablar de nombres, ¿quién recordás? No, pues que mira, te empiezo por Mao Molina, por Leal, Juan Diego González, que en paz descanse. Esa Un la parcero tuyo, Jaime Barrientos. Esa la tengo clara porque mi amigo Jaime Barrientos nos ha hablado de esas selecciones. O sea que era una selección 79 y 80. Sí, pero ahí voy yo. Cuando Chucho me cambia de posición, ya me pone a jugar con la selección 77-78. Ah, ok. Con nombres como John Javier Restrepo Choronta, Roberto Carlos Cortés, Elkin Murillo, León Darío Muñoz, Juan Carlos Quintero, o sea, entre otros. Entonces, pucha, dice uno, selección de nombres con clase, ¿sí? Y por eso viene la amistad mío con ellos. O sea, si vos me decías a mí, Andrés, amigos tuyos del fútbol, te menciono de esa camada, porque me ves hablando con Mao, me ves hablando con Meca, me ves hablando con Choro, parcero mío, con Choto, o sea, épocas doradas que recuerda a uno con amor y compasión, porque al último no solamente fue representante de Antioquia, sino que te empezó a sembrar una cantidad de amigos que te dejó el fútbol. ¿Y quiénes eran tus amigos de ese momento? O sea, luego se encuentran y comparten por mucho tiempo y se crea una amistad muy fuerte hasta este momento. Pero ¿quiénes eran amigos tuyos a esa época? De salir, de montarse al bus, de, me imagino que echar pata, pa' canchas, ¿con quiénes compartías mucho? Mira que del barrio Campo Aldes, pues, en realidad en Selección Antioquia, solamente con Diego Toro, pero siendo él mucho menor. Pero sí coincidíamos mucho a veces en el transporte. ¿Por qué? Porque él estaba en la prejuvenil y yo en la juvenil. Sin embargo, no era la camada mía. Pero ya después con el tiempo, con Diego tengo una gran amistad, muy buena amistad. Pero lo que recuerdo yo, con Choronta siempre tuve una amistad de que él me llevaba a la casa, de que yo lo llevaba a la casa, o que nos íbamos para la casa a comer frijoles, o que yo lo invitaba. Jorge Horacio Serna, de Roberto Carlos Cortés, o sea, personas, hermano, que te cuento que siempre como que dejaron esa huella desde el año 96, te estoy hablando 95, y que aún 25, 20 años después seguimos teniendo una amistad valiosísima, que eso la verdad pues creo que nunca terminará, por lo lindo que surgió y por lo lindo que se vivió después con los reencuentros, después ya representando a Colombia, representando Medellín y representando otro tipo de equipos, pero son personas valiosísimas, hermano, que nunca se olvidarán. Para el fútbol antioqueño son palabras mayores. ¿Cómo definís de forma corta, en una frase, en un par de palabras, a Choto, por ejemplo? Personaje total, aparte de lo que es como futbolista, como ser humano, como contador de historias, como amigo, ¿cómo lo definís? Una persona leal y extrovertida. A John Javier Choronta Restrepo. Yo creo que es de los amigos valiosos que te dejó el fútbol. Es ese amigo incondicional. Ese amigo incondicional. Aparte te digo que nos une incluso el compadrismo, porque yo soy el padrino de Sofía. O sea, me cuentan Natalia y él, la señora de Choro, que tenían, pues imagínate, hasta argentinos para ser el padrino de la niña. Y ellos escogen a mí, entonces para mí eso representó muchísimo. Hoy sigo teniendo una gran amistad con ellos. Entonces ese amigo incondicional, ese amigo leal, ese amigo que va a estar siempre en las buenas y en las malas, yo creo que ese es John Javier. ¿Qué hay de cierto de que ese sentido del liderazgo de John Javier se notaba desde que era un jovencito? Siempre, siempre, porque yo creo que al ser de barrio, al ser esa persona viva, esa persona como con esa chispa que le falta de pronto a la generación de hoy, porque no solamente hablar de los pelados que dirijo, puedo hablar de mis hijos tranquilamente, no tienen barrio. Y el barrio te dio eso, te dio esa viveza, te dio ese compartir, el ser sociable, el saber que era bueno y malo. Yo creo que Choro siempre lo mostró. Voy a poner aquí, esto significa el barrio, voy a poner por aquí una ceñita, porque ese me parece un tema fundamental. Y ya se lo dije a David González, se lo dije a Mao, con quienes he conversado mucho del tema, y en un rato se lo digo a usted. El blog de Tiago Aristi y su podcast Fútbol Sonoro es de quienes lo apoyan. Invitados, colaboradores, oyentes y patrocinadores. Puedes sumarse invitándonos a un café por medio del código QR que tenemos en el sitio web www.elblogdetiagoaristi.com. A todas las personas que han apoyado este proyecto con un aporte económico, con difusión en las redes sociales o hasta con un mensaje de retroalimentación, muchas gracias. Por usted seguimos adelante haciendo periodismo deportivo.
Estás escuchando el podcast Fútbol Sonoro del blog de Tiago Aristi. ¿Usted por qué debutó en Quindío? ¿Por qué de Servicemento y Selección Antioquia va a debutar como profesional a Deportes Quindío? Incluso creo que hay varios antioqueños que fueron allá, no sé si Andrés Aldarriaga también y tienen la misma época o no, pero me llama la atención que muy de acá iban a debutar allá y en esa época, ahora es muy fácil que pase eso, en esa época no tanto. Pero antes, en esa época, o sea, debutar no era fácil, ¿cierto? Porque incluso había el jugador sub-20, que había que ponerle un minuto para cumplir una norma. Pero ir al Quindío sí era más fácil que ahora. ¿Por qué? Porque el Quindío era de don Fernando Jiménez y de don Guillermo López Valencia. Okay. Entonces ellos tenían aquí en Antioquia un club que se llamaba Realtés. Para los que no saben, dirigentes del fútbol antioqueño, sí, que tenían todo el conocimiento acá y eran accionistas o dueños del Quindío. Y Fernando Jiménez es un captador de talentos incalculable. Y tenían un grupo que se llamaba Realtés. Realtés era una potencia del fútbol aficionado de ese entonces. Entonces el Andrés Aldarriaga, el Andrés Rodríguez, el Elkin Murillo, el Juan Carlos Quintero, me quedo hasta corto en mencionar, debutaron en el Quindío, ¿sí? Claro, el Murillo Quindío y de acá, sí. Porque era como son las inferiores del Quindío, sí, Realtés. Sí. Yo nunca fui a Realtés, pero siempre don Fernando se fijó en mí, y por eso fue ese puente con Servicemento para poder ir yo al Deportes Quindío, porque en algún momento sí tuve la oportunidad de ir a Nacional o a Medellín, pero era muy complejo, como lo sigue siendo hoy en día. ¿Y cómo llegas a Medellín? También Fernando, me imagino, ¿cómo fue el tema para ya regresar a tu departamento? ¿Y cómo sentiste volver a jugar en Antioquia y que ya los tíos de la reventa fueran a revender boletas para ir a ver a Andrés Orozco? Tal cual, y saqué boletas, para revender. Mira, fue algo muy, muy, muy lindo, hombre, porque yo siempre cuando cuento esta anécdota, 6 meses jugué en el Quindío, sí, solo 6 meses, ya había estado en selecciones Colombia, centroamericanos, suramericanos, pero ese año, esa selección, había el torneo Esperanza de Toulon, en Francia. Entonces estábamos haciendo ese semestre que estábamos en el Quindío, pues estábamos de lunes a viernes con la selección y fines de semana íbamos a jugar al Quindío, ¿cierto? Donde nos tocara, todos los primeros tiquetes. Se acaba el torneo, somos campeones nosotros del torneo de Toulon, se acaba la liga y yo vengo a descansar a mi casa. Incluso llegué hasta golpeado, llegué lesionado. Pero como en la casa fueron tan futboleros, tenían el radiecito prendido y decían casualmente de que ya las pretemporadas estaban empezando y que en Medellín faltaba un jugador por llegar. Para sorpresa mía, el jugador era yo y yo sin saber nada. Parece ser como a los 2 o 3 días me llama don Fernando, me llama el profe Julio Adelino, que entonces era el director deportivo o el manager, y me dice que nos encontramos en el estadio, las oficinas que eran en el estadio, para ir a la concentración. Yo no sabía nada. Y parece que hubo ese enlace entre que Medellín nos compró no solamente a mí, sino que compró a Elkin Murillo, a Andrés Rodríguez y compró a José Mera. Sí. Para poder venir a jugar a Medellín. Y nos presentamos, y esa es la historia con Medellín, así comienza. ¿Y la familia era más de Nacional o más de Medellín? ¿Familia tan futbolera era más pinta de qué color? No, era muy, muy repartida, muy repartida. Yo, en mucho tiempo, pues mis padres me llevaron a jugar a Medellín, pero en realidad tenía, pues en la familia, hinchas de lado y lado, pero yo creo que más hinchas míos, porque claro, yo vestía la roja o vestía la verde y ya eran rojos o verdes, y después fueron naranjas. Entonces, en ese entonces todavía se podía decir, hombre, mira, yo soy de Medellín, pero voy a ver a Nacional, o yo soy de Nacional, pero voy a ver a Medellín. Y te cuento, mi padre era hincha de Medellín y desafortunadamente murió en una época de Nacional, celebrando, como todos los antioqueños y como todos los colombianos, un triunfo de Nacional. En Medellín, tu proceso, ¿cómo lo resumís? Porque en fútbol, en consecuciones, fue algo muy, muy, muy grande, ¿cierto? Pero, digamos, vos, como ser humano y como deportista, ¿qué sensación te queda de esos años del Deportivo Independiente Medellín? Yo tengo muy buenos recuerdos. ¿Por qué? Porque yo llego a un equipo plagado de figuras. O sea, si te hablo de mi posición, estaba Carlos Fernando Asprilla y estaba Sergio Guzmán, Jeringa. Pero de ahí para atrás y para adelante habían figuras por doquier. Estaba René, estaba Julián Biafara. Eso fue en 99. Sí. Iván René Valenciano, Víctor Enlo Pacheco, Giovanni Hernández, Panzer Carvajal. O sea, habían figuras por doquier. Y otros jóvenes que asomábamos por ahí poco a poco, como era Roberto Carlos, que ya venía de una temporada buena en Medellín.
Ricardo Calla y Montoya, Choro, Juan Diego González, que en paz descanse. O sea, teníamos una camadita buena con ganas de poder hacer algo bueno por el Medellín. Y ahí empezó todo, porque llega uno, conoce un camerino ya fuerte, sí. Lo tratan de la mejor manera a uno, está uno en su casa, duerme todos los días en su hogar y pelea por un equipo antioqueño. O sea, yo creo que más enseñanza y más vivencias lindas como esas no se pueden haber tenido. Y empezó un proceso muy lindo. ¿Por qué? Porque esos 6 meses, pues pucha, yo me quedo con el puesto en el segundo partido, con el profe Carlos Mario Hoyos. Y ese semestre es algo de figura de revelación, una placa inclusive que me entregó las hinchas del Medellín, a Sobdín. Después del año 2000 salen muchos de ellos, ya empezamos los jóvenes como a tomar más cabida en el equipo, y no hacemos el mejor año, y el 2001 ya empezó un boom porque fuimos finalistas en un torneo, creo que era largo, sí, de todo el año, contra América, contra América, y lo que uno resalta o sea, de ese proceso fue que se empezó a generar una sinergia, unas amistades, un grupo fuerte. Pues claro, perdimos la final, pero al Atanasio iban 35.000, 40.000 espectadores para un partido de Medellín contra cualquier equipo, no propiamente América, Cali, Nacional. Entonces, claro, ya la gente empezó a creer en un grupo de jóvenes. Ya después se integran jugadores como Molina, como Mahler Tresor. O sea, se armó un equipazo con jóvenes. 2002, perdón, primer semestre malo, segundo semestre empezamos muy mal y terminamos siendo campeones. Entonces, yo creo que fue un proceso no solamente deportivo, sino también en lo social, donde dijo, pucha, le damos la alegría a un equipo después de 45 años. Yo creo que eso es inolvidable. Donde hoy en día, si yo me preguntan, mira, ¿cuáles son tus amigos? Muchos tienen que ver de ese grupo. Y nos encontramos y jugamos cartas y nos reímos y, pucha, no sabes lo bueno cuando uno se reencuentra con ellos, porque no solamente salen a flote lo que hicimos en campo, sino fuera del campo, que fueron cosas muy, muy lindas y que hicieron que el grupo ganara algo. ¿Y fuera del campo qué pasaba? Mucha amistad, mucha risa, la familia ya se empezaba a entrometer, unos de pronto empezaban ya a formar su familia y me imagino que esa familia se iba haciendo como grande, como que la tuya ya era parte de la de Choronta también y la de todos. Tal cual, yo creo que eso fue la esencia. Mira que hay varios que tenemos las parejas desde ese tiempo. O sea, si me hablas mi pareja con la pareja de Choro, yo creo que es como por la misma época. La de Mao, sí. Entonces, la de David Montoya, Roberto, pues también con su hijo Santiago. No solamente las novias, sino también las familias. Entonces, habían reuniones, hermano. Cuando yo compré mi primera, pues, la casa de mi madre, yo les decía a ellos, muchachos, yo voy a hacer una fiesta cuando compré mi primera casa, la casa de mis sueños, la casa de mi mamá. ¿Y eso fue con qué sueldo? Porque ahorita dijiste no, el sueldo era poco. ¿Pero con qué sueldo fue? ¿Con sueldo de Medellín o de Quindío? Que ahorita hablaste de la casa de tu mamá. El sueldo en realidad era muy poco. En Medellín, pero fue en Medellín. En Medellín, estando en Medellín, sí. Pero el sueldo era muy poco entre el Quindío y Medellín. ¿Por qué? Porque en realidad no están los salarios de hoy en día, la verdad. Pero en ese tiempo ya combinaba Selección Colombia, entonces ya convocatoria contra un equipo, convocatoria en eliminatoria, y eso se iba sumando. Y gracias a Dios, con el campeonato de la Copa América. Hermano, compré la casa y te quería redondear eso de unir las familias, porque esa fiesta, esa casa, todavía la recordamos, hace 20 años. Y la recordamos porque había más de 100 personas, jugadores, directivos, padres de familia, novias, mujeres. O sea, fue algo espectacular para lo que marcaba lo que era la familia de Independiente Medellín. Lo que tú me preguntabas, pues pucha, vení, se fue agrandando, claro. Entonces eran amigas las mamás, las familias, las mujeres, y todo era como una ola o un caparazón fuerte para lo que se venía y por lo que teníamos, porque claro, en ese tiempo eran 44 años en cada campeón. Entonces, por más que estuvieran 1, 2, 3 años nosotros en la institución, pues cargabas con eso. Y afortunadamente en el 45 por ahí saliste campeón y pudiste darle una alegría a la hinchada. ¿Esa casa dónde la compró? Esa casa está en Los Olivos, por la América, por la Plaza de la América. ¿Qué dijo la mamá? ¿Qué dijo la gente? De que el niño, sí, usted es el niño para su mamá el resto de la vida, aparte hijo único, pudiera darle una alegría de esas y, digamos, ir a otro lugar, de pronto más tranquilo. Seguramente el barrio no se olvida, pero también hay un tema de evolución y de crecimiento familiar. Yo creo que por la tranquilidad no tanto, porque éramos tranquilos en el barrio. Lo que pasa es que
sí la teníamos clara de que si algún día, porque toda la vida pagamos arriendo, y me tocó ver pues en ocasiones a mi mamá muy alcanzada con la muerte de mi papá y todo, cuando le subían algo en diciembre del arriendo, verla llorar y verla sufrir, la teníamos clara que el día que tuviéramos la posibilidad, pues, había que salir del barrio. No por nada malo, simplemente, sino porque a lo último mi profesión te enmarca un descanso, ¿cierto? Un ambiente, y el barrio no. Si yo estoy en el barrio, saldría todos los días, al frente, a la tienda, a cualquier lado, o sea, hasta de pronto Gabo no hay mismo. ¿Por qué? Porque ese era el barrio. Entonces sí tratamos de buscar pues algo más para mí y para ellos. Y fue la felicidad, fue el sueño que gracias a Dios le pudimos cumplir. Todavía está ahí, en su hogar. Creo que sin ser una persona tan vieja, porque tiene 60 y pico años, todavía es una persona que nos da esa felicidad de poder tenerla, sigue disfrutando de su casita y su hogar con sus seres queridos. Andrés, en lo futbolístico, vos viviste una época, para mí, para los de mi generación y creo que para los mayores también, para cualquiera, pues de las épocas más exitosas del Independiente Medellín, no solamente por consecuciones, sino por estilo, por forma, como lo consiguieron. A vos te tocó el 2002, que es ese título del que ya hablaste, y el 2003 no te tocó, porque ya había salido a Argentina y ese 2003 fue espectacular, el equipo, cómo jugaba y demás. Pero conociste y formaste esa esencia de ese equipo. Y yo tengo una teoría, y repito, se la dije a David González y me dijo, ve, puede ser, me dijo David. Se la dije a Mao y Mao me dijo, yo creo que sí, también. Que los futbolistas de ese Medellín tenían mucho barrio, mucha antioqueñidad, mucha calle, y que eso fue fundamental. O sea, ese equipo, la confianza que tenía para jugar en cualquier parte, yo creo que se explica mucho desde ese lado, no sé, sociocultural, de crecimiento, de forma de ser. Para mí eso fue clave, aparte de lo de que hizo Luna, aparte de lo que hizo cualquier persona en lo táctico y en los goles, en la calidad futbolística, pero la forma de ser de Andrés, de Mao, del Choto, del Conejo, de Ricardo, imagínese, hombre, del Leal, de Jorge Horacio, luego los que llegaron también siendo de otras partes, Amarante, pero se metieron también ahí. Creo que eso fue fundamental, esa forma de ser de los individuos. Es que yo digo que no es que pueda ser, yo lo comparto totalmente. ¿Por qué? Porque yo lo he mencionado. Aparte, esa calle, esa vivencias que teníamos, ese sociocultural que hablas, súmele años de entrenamiento, de conocernos, de ir juntos a un lugar, de ir juntos a otro, de pelear por uno, de pelear por otro. O sea, éramos una familia totalmente, y se reflejaba fuera del campo y dentro del campo. Entonces yo creo que fueron parte el poder sentir, el poder tener ese sentido de pertenencia para poder representar una institución de tu ciudad, ni siquiera de tu ciudad, que te hace más arraigado a esos colores. Y yo creo que en parte, o en mucha parte, eso llevó a que Medellín fuera campeón en 2002. Vas al 2003 a Racing de Argentina. Antes de hablar de Racing, ¿cómo vivías al Medellín desde allá? Pues lo veías por Fox Sports ganando afuera, marcando goles, un espectáculo, porque lo viví así y lo reconozco así. Era un espectáculo continental, un equipo poco conocido jugando de esa forma y en cualquier cancha. ¿Cómo lo veías vos allá? No sé si estabas solo, con quién estabas, lo veías por TV. No, yo lo viví con mi señora, que también en ocasiones me fue a visitar, se quedó mucho tiempo conmigo porque apenas empezamos, no la relación como novios porque venía desde el 2000-2001, sino también la relación como, venga, ya es como más en serio, venga para acá. Entonces se quedaba mucho rato conmigo en Argentina, con mi madre, con un primo inclusive que fui a vivir allá. Es más, te cuento, tuve la suerte de poder ir a acompañar a Medellín en la Bombonera cuando perdió 2-1, 2-0. Sí, que falló penal mal. Tresor, Sí. que Choro cogió el cuello a Resquerato. Sí, O sea, sí. yo estuve ahí en ese edificio, en el palco, no los palcos, sino en la tribuna, que fui a ese estadio con un tío mío, hincha del Medellín, fui con un primo mío. Entonces, lo visité al hotel. No solamente lo veía por televisión, sino también que tuve la suerte de poder acompañarlo en un estadio mundialmente hablando, pues, ícono, Sí. ¿cierto? Del fútbol, como es la Bombonera. En Argentina, hablando de la Bombonera, hablando de Boca, ¿cuál fue la experiencia? Jugaste, no sé, un año, más o menos unos 50 partidos con Racing, y un equipo que ha tenido
una conexión con los colombianos, pues por lo que hicieron también Bedoya, Viveros y otros que pasaron de pronto no con tanta recordación. No, mira, sí fueron como año y 7 meses, recuerdo pues que... Casi 2 ya, sí, ok. Desafortunadamente no continué en Racing porque habían como varios meses de atraso, casi 8, me querían renovar, tenía entrenadores de lujo como el Pato Fillol, tuve a Ardiles, tuve a Capa, tuve entrenadores de muy alto nivel y me recuerdo que después de la Copa América de 2004, cuando yo vuelvo, pues ya iba a empezar el torneo en 8 días. Yo no era de Racing, sino que era un grupo de empresarios y se iban a renovar con la misma deuda y con la misma plata. Entonces ya los empleados decidieron pues que no renovara. Pero si hay algo por recordar y algo bonito y de pronto como una anécdota, recuerdo, hermano, que estábamos, no sé si en un cumpleaños, no sé si Amaranto mío, Amaranto siendo rival, pues siendo de Boca. Ya tenía mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelo tenía 80 y pico años en entonces. Íbamos a enfrentar a Tevez. Y toda esa semana me decía, ojo con el quemado, ojo con el quemado, ojo con ese, mi abuelo. Ese jodido. Hermano, dicho y hecho, me hizo una fiesta la hijo de puta. Y lo traigo, o sea, sí, ese día sufrí, esa semana sufrí seguramente por las críticas y porque obviamente fuimos superados. Pero recuerdo yo que era como esas palabras de esos abuelos, hermano, como que al último son más verídicas que un berraco. ¿Será? Sí, y ves, por ahí desafortunadamente muestran siempre en esos clásicos, cuando haga Racing y Boca, no muestran un partido bueno de Racing, no, que lo que muestran el 4-1 de Racing a Boca, donde me hizo una fiesta y salió expulsado. Entonces, son recuerdos muy bonitos, hermano, aparte de los entrenadores, aparte de dónde vivíamos, aparte de cómo vivíamos, o sea, uno ver la gente yendo con tanque de oxígeno literal al estadio, todo el mundo saltando, la gente comía y vivía y bebía fútbol. Usted ir a un restaurante, hermano, y a las 8 de la noche estar cerrado, porque lo hacen a las 10 a cenar. Entonces, como ese cambio cultural, como esa nueva o primera vivencia en el extranjero, porque no era fácil salir, donde, claro, habían dos personas como Vivero y como ella que habían dejado un legado alto, y que uno tenía ese deseo de hacer esa historia, y que mira que si te pones a ver la Copa Libertadores de Racing, nos eliminaron invictos, América de Cali por penales. Entonces, siempre queda algo positivo de donde uno estuvo. ¿Algún otro jugador te impresionó allá, enfrentando o compartiendo, por muy bueno o por muy bravo, o no sé, por algo en la cancha o en el camerino? No, lo que pasa es que uno sí enfrentó rivales de mucha categoría. O sea, si yo hablo de River, por ejemplo, estaba Alessandro, estaba Cabenagui, ¿sí? Estaban Astrada, estaba Macherano. Si yo hablo de Boca, pues puta, estaban los mellizos. Estaba Schiavi, estaba Burdizo, estaba Yarley, estaba Caña. O sea, unos equipos que todos esos jugadores, entonces a mi Dios, eran épocas complejas. Si usted fuera enfrentabas Independiente, entonces enfrentabas a un Milito. Yo tenía en mi equipo a Diego y en el Independiente estaba Gabriel. Sí. Es más, por ahí muestran mucho y me tocó vivir esa experiencia, que ellos tienen un enfrentamiento entre los dos y se putean y se madrean, teniendo en cuenta que es la misma madre. O sea, el vivir el fútbol argentino fue muy, muy lindo porque por ahí te puso callo en algo que de pronto por acá no se vivía tanto, que era esa tribuna, ese alentar, ese estar ahí, porque sí, iban 45.000 al Atanasio y muy lindo, pero allá, hermano, vivían y comían fútbol y te escupían y ese estadio se movía y enfrentaba figuras de otro mundo y la televisión era totalmente o todo el tiempo fútbol. Entonces fue muy muy lindo eso, hermano. Y Brasil, internacional, te marcó mucho también y no sé, en el recuerdo de la gente te ponen mucho con fútbol internacional, Andrés, internacional de Brasil, el equipo de Porto Alegre. De los clubes, el más organizado, el que se parecía más a un fútbol europeo, era Internacional. O sea, el desayuno y el almuerzo era en el club. Canchas espectaculares. O sea, viajabas, tenías en el vestuario que el jacuzzi, que el sauna, que la piscina de hielo, que las duchas, que pagaba el tenis fútbol, o sea, tenías todo. Eso acá no lo viviste nunca.
en esa época. Ahora los equipos ya tienen algo así en Colombia, pero llegar allá y encontrarse eso era muy novedoso. Sí, porque mira que Racing, cuando estuve en Racing, pues entrenábamos en una finca espectacular del dueño, que tenía 2 canchas espectaculares, pero que a lo último era una finca. En cambio acá era el club, o sea, acá era en el estadio, sus 4 o 5 auxiliares por fuera, su gimnasio, su almuerzo, su comida, o sea, era totalmente, lo hacía sentir totalmente a uno jugador e importante. Cuando estaba en México sí, eran buenos clubes, buenas canchas, pero tampoco pues como que un club pensara que su producto, su mejor producto eran los jugadores y que como tal había que tratarlo como lo mejor. Entonces, el vivir en ese club, el vivir el fútbol brasileño, el enfrentar figuras como Romario, que uno solamente las veía en los caramelos, sí, como en Mundo, sí, eso la verdad fueron sueños cumplidos y eso fue lo que me dejó el fútbol brasileño. Y siguiendo el recorrido, pues esta creo que usted la ha repetido 40.000 veces, México, Dorados, Sinaloa, ¿cómo llega? ¿Cómo se da el paso al fútbol mexicano y un club que termina teniendo pues un montón de anécdotas, me imagino, pues por las personas de las que ya vamos a hablar obligatoriamente? Su paso por México, Pep Guardiola, Juan Manuel Lillo, su llegada a Atlético Nacional, la relación con los hinchas de Medellín, Envigado, Neider Morantes, Juan Fernando Quintero, su familia, sus sueños, su actualidad. Esto y mucho más en la segunda parte de la charla Sin Gambeta con Andrés Felipe Orozco Vázquez. Si le gusta el podcast, si le gustan las charlas, esperamos su apoyo y sus mensajes en las redes sociales. Una palabra, una frase nos va a servir mucho para poder llegarle a más personas y que este proyecto siga creciendo. Esto es Fútbol Sonoro. Esto es Sin Gambeta, fútbol sonoro del blog de Tiago Aristi. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Deezer, Google Podcast y Spreaker. Producción y realización Santiago Aristizábal. Visita www.elblogdetiagoaristi.com para fútbol escrito.